Vamos a hablar de la fe, ¿sí? Y el título de hoy es ¿cuánta fe necesitas? ¿Cuánta fe necesitas? ¿Sí? Vamos a basarnos en el libro de Lucas, ¿sí? Te invito allí en tu Biblia a buscar Lucas 17. Esta historia basa, ¿sí?, en algo por lo cuales los discípulos, ¿sí?, pidieron en este momento fe. Jesús había estado con ellos haciendo muchos milagros, ¿sí? Jesús en Capernaum sana y libera a un endemoniado, ¿sí? Jesús sana a la suegra de Pedro. De allí se dice que Pedro quedó enojado con Jesús. Es un chiste, ¿no? Muchos eran sanados a ponerse el sol, eran liberados, ¿sí? Venía la gente a Jesús y Jesús solamente con tocarlos y orar por ellos eran sanos, ¿sí? Jesús resucita a la suegra, sana a la suegra de Pedro, ¿sí? Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Calma la tempestad. Los discípulos fueron testigos de todo esto, pero ninguno de ellos en ningún momento, en ningún milagro, pidieron fe o dijeron cuánta fe necesitamos para realizar esto. Hasta este capítulo, hasta este versículo, acompáñame a nuestra Biblia, Lucas 17, versículo 3, ¿sí? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, ¿sí? Exhórtalo, háblale. Pero, sigue el versículo y dice, y si se arrepintiese, perdónale. Dice la palabra de Dios, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Más cuando los discípulos necesitaban perdonar a alguien, ¿qué pidieron? Más fe. ¿Era posible todo lo demás? ¿Era posible que la tempestad se calmara? ¿Era posible que los enfermos sean sanos? ¿Que los demonios sean echados fuera? Pero no era posible perdonar a alguien con la fe que ellos tenían. ¿Sí? Y hay dos clases de fe. Vamos a hablar un poquito de eso. Está la fe natural y la fe sobrenatural. No vamos a hablar de los grandes hombres de Dios que tuvieron gran fe antes de Jesucristo, ¿sí? Como Abraham, que tuvo fe en todo lo que Dios le pidió y le creyó, ¿sí? Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo a los 99 años. ¿Y qué hizo Abraham? Confió, ¿sí? Esperó. Aunque la promesa tardara, aunque la palabra de Dios no era inmediata, ¿sí? Abraham siguió confiando. Pero ¿qué haríamos vos y yo sin Cristo, con nuestra fe natural, si una promesa así se nos fuera dada por Dios? ¿Qué haríamos? Tendrás 30, 40, 50 y tenés que esperar 40, 50 años para que tu hijo venga en nuestras condiciones naturales. ¿Qué haríamos? ¿Irías a preguntarle al doctor si es posible? ¿Qué querríamos hacer? ¿O qué querríamos verificar? Si nuestra incredulidad es correcta. Iríamos al doctor y le preguntaríamos, ¿es posible que a los 99 años mi esposa, ¿sí?, o mi mujer quede embarazada? ¿Qué te va a decir el doctor? Que no. Humanamente, ¿sí?, es imposible. Entonces confirmaríamos nuestra incredulidad. No podemos esperar tanto. No, Dios se equivocó. Dios me falló. O generalmente, algunos otros casos nos damos por vencido y ni siquiera preguntamos más. No podemos tener hijos, dejamos de orar, dejamos de creer y ya está. Eso pasa con nuestra fe natural. Abraham le creyó con su fe a Dios. ¿Sí? Te voy a hablar de otro caso importante y también quiero que lo analicemos, del centurión. Este centurión que escuchó que Jesús estaba allí haciendo milagros,
Seguramente la gente comentaba y hablaba. Y el centurión tenía un criado mal, ¿sí? Y mandó a gente a buscar a Jesús. No fue él. Mandó a gente a buscar a Jesús. Y dijo si podía venir. ¿Qué hizo Jesús? Venía a sanar y a curar a este enfermo. Mas cuando estaba cerca, el centurión manda a unos amigos a encontrarse con Jesús. Y les dice, no es necesario que tú entres a la casa. El centurión no es digno. Solo di la palabra y este va a ser sanado. ¿Y qué dijo Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? Acá podemos ver que había mucha fe, pero estamos hablando en el Antiguo Testamento. Fe natural. Y todos tenemos que tener fe natural. ¿Sí? Vos cruzás el semáforo en verde creyendo o teniendo fe que el otro está en rojo. O que del otro lado frenaron. ¿Sí? Vos tenés fe en que te vas a sentar en la silla y te va a soportar. ¿Sí? ¿Es así o no? ¿Tenés fe en que te subís al automóvil y va a arrancar y vas a andar? Hay una fe natural. Nos movemos en una fe natural. Pero aquí los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Hay que perdonar a un hermano en el día 7 veces. Si se equivoca y viniese y me pidiera perdón, ¿lo tengo que perdonar 7 veces? No, es imposible. Aumentanos la fe. Y para Jesús hubiese sido fácil. ¿Sí? Pónganse en fila, les voy a aumentar la fe. Pero no fue así. ¿Sí? Cuando Cristo murió, cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, la obra redentora se acabó. Y allí cuando nosotros reconocemos a Cristo y aceptamos a Cristo en nuestros corazones, viene una medida de fe a nuestra vida, a tu vida, a mi vida. Todos tenemos una medida de fe. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo sabes? Pero esta fe opera ante una ley. ¿Sí? Esta fe tiene que ser ejercitada. Esta fe tiene que ser activada. Tiene que ser puesta en obra. ¿Amén? Todos tenemos una medida de fe. Mirá lo que dice en Lucas 9, del 1 al 4, toma nota. Jesús le da a los discípulos poder y autoridad. Poder y autoridad. La misma autoridad y el mismo poder que tenés vos y yo a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la autoridad delegada por Cristo, que nos fue dada a través de su muerte, de su resurrección, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y así nosotros tenemos la autoridad para echar fuera demonios, la misma autoridad que tenían los discípulos para hacerlo. Y lo hacían, de hecho lo hacían. Pero ocurrió un episodio en mismo Lucas 9, 28 al 36, donde Jesús fue al monte a orar y surgió la transfiguración. ¿Sí? Allí donde Jesús estaba orando y se transfiguró, fue divino. Estaba Moisés y Elías al lado de él. Fue allí cuando abajo, eso fue en el monte, abajo sus discípulos estaban tratando de liberar a un lunático, léelo después, a una persona endemoniada. ¿Sí? Los discípulos estaban haciendo lo que ya habían hecho. Lo que ya habían hecho, porque habían sanado a muchas personas también. Y en este caso, los discípulos no pudieron liberar a esta persona. Baja Jesús al otro día del monte y el padre del muchacho se le acerca. Y le dice, Jesús, tengo a mi hijo mal, lunático, endemoniado, ya no sé qué hacer. Se tira al fuego, rompe cosas, está muy mal. Y tus discípulos oraron, pero no pudieron. ¿Qué les dijo Jesús? No, muchachos, esto no es para ustedes.
Esto es un endemoniado mayor, es algo mayor que ustedes no pueden. Necesitan ser transfigurados para liberar a esta persona. No les dijo eso. Les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con ustedes? Como que se enojó Jesús, ¿no? Si a mí me diría eso, me plantaría y me digo, ¿qué pasó con Jesús? Pero así fue como Jesús dijo. Les dio autoridad para echar fuera a los demonios, a todos, para sanar enfermos. ¿Qué enfermedades? Todas. Sin embargo, aquí los discípulos oraron, pero no pudieron liberarlo. ¿Qué pasó? Incredulidad. Pasa muchas veces a nosotros. ¿Sí? Recibimos un resultado negativo, recibimos noticias malas, y como estamos tan acostumbrados a que pase o a que sea moneda corriente en el mundo, lo tomamos y nos quedamos con eso. Nuestra fe natural. Pero ¿qué pasa? Que no estamos trabajando en lo sobrenatural. ¿Sí? Con una vida espiritual poderosa podemos vivir lo natural bien, pero con una vida natural fuerte no podemos vivir lo sobrenatural, lo espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que alimentar? ¿O en qué tenemos que trabajar? ¿O en qué tenemos que enfocarnos cada día más? En lo espiritual, en lo sobrenatural. ¿Sí? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando Pablo a los romanos, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha depositado en cada uno. Tenés la medida de fe. Hay que ejercerla, hay que trabajarla. El versículo 17 más adelante parece que Jesús cambiase de sermón, ¿sí? En el versículo 7 podemos ver otro título allí, en tu Reina Valera, ¿sí? O en cualquier Biblia, podemos ver que parece que Jesús cambia el sermón y que habla del siervo. Pero no, léelo detenidamente, ¿sí? Sigue hablando de la fe. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Estas palabras son de Jesús. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues, ¿qué debíamos hacer? Lo que debíamos hacer, esto hicimos o hicimos. Esto es una metáfora, ¿sí? En aquel momento, la esclavitud, los esclavos en Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, ¿sí? Eran esclavos, no tenían mimos, no tenían amor, no tenían piedad, estaban para servir, ¿sí? Entonces Jesús relata esta metáfora para decir, si tú tienes como un esclavo, vamos a poner a la fe como esclavo, y no la usas, de nada sirve. No estamos siendo familiarizados con esto porque la esclavitud hoy en día, gracias a Dios, no está siendo como era en aquella época, ¿sí? En algunos lugares, sí. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la fe está a nuestra disposición. El fruto del Espíritu está a nuestra disposición. Me gusta redactar y ilustrar de esta manera el fruto del Espíritu, ¿sí? Que nosotros hemos recibido un regalo envuelto, un regalo lindo, precioso, grande. El regalo más grande que podrías haber recibido lo recibiste con Cristo. Pero muchas veces lo tenemos envuelto. Está con su moño, está con su papel nuevo y no lo usamos. No voy a desarmarlo. Este regalo me lo dio Cristo.
Cuando Cristo venga se lo voy a mostrar. Y este regalo es el de la salvación, el de la vida eterna. Pero en este regalo viene el combo, ¿sí? La palabra de Dios dice que con Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Y muchas veces vivimos una vida cristiana miserable o ignorante a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos enseña. Porque si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol, a este sicómoro, que se desarraigue y se plante en el mar, dice la palabra. No dice, si te falta fe, pídesela a Dios. Si te falta fe, espera que Cristo te la dé. No. Si tuvieses la fe, si utilizaras la fe como un grano de mostaza, le habla a los discípulos que no se trata de grande o de pequeña o de mucha, sino se trata de que si mi fe está puesta en Cristo, que si mi fe está bien ejercida, los milagros y las cosas imposibles van a suceder. ¿Cuál es ese árbol que debe ser arrancado de tu vida, de tu ministerio? ¿Cuál es esa montaña que tiene que ser corrida? Vos, yo, el pastor y el más grande pastor que haga milagros tenemos la misma fe. Los discípulos tienen la misma fe que vos y que yo. ¿Sí? Proverbios 18, 20 y 21, lo vamos a buscar, por favor. Toma nota. Es importante de que empecemos a ejercer y a utilizar de la manera correcta y adecuada lo que ya tenemos, lo que ya nos fue dado. Proverbios 18, 20 y 21 dice así: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Le tienes que hablar al árbol, le tienes que hablar al monte de tu Dios. No a tu Dios del monte, no a tu Dios del árbol. ¿Se entiende? Le tenemos que hablar al problema en el nombre de Jesús. Le tenemos que ordenar. Es una ley. Nos movemos por fe. Esto no es para que estemos diciendo que este se muera, que este quede rego, que este se vaya. No es así. Pero la fe opera a través de una ley. ¿Sí? Yo no puedo permitir que una persona se tire del 7º piso y que no le pase nada. Porque opera la ley de la gravedad. A Dios no le gusta que esa persona muera, pero ¿qué hizo? Infringió la ley. Yo vengo con un auto a 220 km por hora y me choco un paredón, no puedo pretender que no me pase nada. ¿Se entiende? De la misma manera opera la ley de la fe. ¿Sí? Tienes que creerlo para que actúe en ti. Tienes que creerlo para que actúe en ti. Contrarresta la incredulidad con fe. Contrarresta la incredulidad con fe. Muchas veces tenemos el tanque de la fe disponible y en vez de echarle fe, tenemos el tanque, en vez de echarle fe, le echamos incredulidad. Te voy a contar una breve anécdota, ¿sí? Era chico de 17 años, no tan chico, y andaba en una camioneta gasolera, ¿sí? Y fui a Capital. Y de ida tenía que echarle combustible. Paro el YPF, no voy a decir cuál. Paro y le digo, llename el tanque. Voy al baño, me compro un jugo, vuelvo. Pago, me fui. Salgo con la camioneta, yo andaba en la camioneta, los que andan en vehículos conocen los vehículos,
conocen los ruidos, conocen cómo hacen, cómo arrancan. El que anda y el que ha andado de mucho tiempo conoce su vehículo. No era mío, pero andaba todo el día en la camioneta. Hago 2 puentes y veo que la camioneta empieza a temblar y a disminuir la velocidad. Y más aprieto el acelerador y no pasaba nada. Hasta que sentí un ruido fuerte, humo por el escape y chau tu camioneta. Ahí quedé. Llamo con el quien trabajaba, ¿sí? Y le digo, me pasó esto y esto y esto. No puede ser. Y sí, no puede ser, si la camioneta andaba bien. Sí, andaba perfecto la camioneta. Encima era nuevita. Bueno, me van a buscar, llega la grúa, el mecánico tenía mucho trabajo. Yo no pedí ticket en la estación de servicio. Había confianza, llenalo. Gastaba 3.000, gastaba 3.000, gastaba 5, no importaba. Después de una semana el mecánico empieza la camioneta y abre el motor y estaba todo fundido. ¿Qué pasó? Le echaron nafta. ¿Sí? Cuando vos le echás a tu tanque algo que no va, empieza a funcionar mal. Se rompe, se daña. No es la única vez que me pasó. Luego con mi camioneta, ¿sí? Esto es explosivo, ¿no? La nafta tiene mucho octanaje y en el gasolero lo rompe todo, ¿sí? Si pasa al revés, que me pasó también, armé un vehículo, una camioneta para trabajar y antes de ponerle gas, la senté a nafta. 2.000 kilómetros a nafta, yendo a trabajar y viniendo. Perfecto. Voy a la estación de servicio, no a esa, a otra. Y le digo, llename el tanque, me llena el tanque, me subo, otra vez al baño, a comprar algo, me subo, me voy y hago 10 cuadras, 15 cuadras y empiezo a ver mucho humo blanco por el escape. Pero mucho, y la camioneta que empezaba a fallar. Digo, ¿qué pasó? No puede ser. Pum, lamparita, me echó gasoil. Pum. Bueno, con el nastero no pasa nada. O sea, pasa. Hay que desarmar, hay que cambiar bujías, hay que andar, lo va a humear un poco. Entonces vuelvo y digo, ¿me echaste gasoil? Sí. Es nafta. Oh, no te puedo creer. Pero de la misma manera pasa. Muchas veces estamos llenando, siendo cristianos, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, nuestro tanque con incredulidad. Entonces la fe no se ejerce, la fe se daña, la fe se apaga. Y vemos que otros hermanos hacen cosas. Lo mismo pasa con personas, líderes que están aquí, hermanos que hayan estado en una liberación. ¿Sí? Tenemos la autoridad de Dios para echar fuera a los demonios. No se sujetan a vos, no se sujetan a mí, se sujetan al nombre de Jesús y los echamos fuera. ¿Qué te quiero decir con esto también? Que el centurión no iba a la iglesia. El centurión ni siquiera fue personalmente a pedirle las cosas a Jesús, pero tuvo fe en Jesús, creyó en Jesús. Aún los que no son hijos de Dios, si tienen la fe bien depositada en quien es el autor y en quien es el que hace los milagros, va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Abraham, vamos a justificarlo, hablaba con Dios, le creyó a Dios, le obedeció a Dios. Vamos a justificarlo, pero tuvo que esperar muchísimo tiempo para que el milagro llegara o para que la palabra de Dios se cumpliera. Como vos hoy por ahí estás esperando mucho tiempo algo, pero esperalo tranquilo, tranquila, seguro, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Amén? ¿Lo crees? Llega un momento en que no debemos dudar más. Debemos ponernos en marcha. No tenemos que orar para perdonar. No tenemos que orar para diezmar. No tenemos que orar para sembrar. No tenemos que orar para ayunar, para ayudar. Eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, muchas veces estamos como pegándoles trompadas al viento, al aire, perdiendo tiempo y diciendo, no pasa nada en mi vida, no pasa nada en mi célula. ¿Y sabés lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando no pudieron liberar
A esta persona, a este hombre, a este lunático, a este esquizofrénico, les dijo, este género, y no estaba hablando de los demonios, no estaba hablando del padre, del muchacho, no estaba hablando del muchacho, estaba hablando de la incredulidad. Este género no se va sino es con ayuno y oración. Dos claves importantísimas para que tu fe sea efectiva. ¿Sí? Ayuno y oración. Nosotros en la célula hemos visto milagros, hemos percibido cosas muy lindas, personas que no podían tener hijos, mujeres, ¿no? Familia, matrimonio, hablo. Familias restauradas, economías restauradas, personas sanas. Y yo le comentaba a los chicos que, ¿cuándo fue cuando vimos esos milagros? ¿O cuándo ocurrieron? Y todos coincidíamos en algo. Era cuando ayunábamos, cuando orábamos, cuando velábamos. Entonces nos propusimos hacerlo nuevamente. Pero firme, ¿sí? Firme. Tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. Debemos, ¿sí?, disciplinar nuestra mente, ¿sí?, y nuestras acciones para que lo espiritual crezca. No podemos, con lo natural, estar bien en lo sobrenatural. No podemos. Tiene que ser al revés. Mirá lo que dice Romanos 3:27. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queda excluida. La ley de la jactancia, la ley de las obras, queda excluida. La única que permanece es la ley de la fe. Amén. Y te animo en esta noche, en este día, en esta tarde, a poder sembrar, a poder ayunar, a poder orar, a poder obedecer a Dios, a poder cada día preocuparme por mi vida espiritual, sin mirar las circunstancias, sin mirar lo que pasa en la economía, sin mirar lo que pasa en el gobierno, porque muchas cosas malas faltan aún por venir. Muchas cosas malas faltan aún por venir. Y si nosotros seguimos en la misma postura que nos dejó una pandemia, no vamos a llegar a vencer el otro obstáculo o lo que va a venir. Ahora está siendo golpeada la economía, ¿sí? Y quién sabe cuántas otras cosas van a venir, pero está escrito. Pero también está escrito que Dios está con nosotros, que va a estar, que nos promete que va a estar. Hoy el pastor Jorge leía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, tú estás conmigo. ¿Sí? Y si el poder está en vos, está en mí, el amor, la fe, la paz, paciencia, la fe está en vos, debemos trabajar, debemos ejercerla. Y ese regalo que Dios nos dio, con Cristo nos fueron dadas todas las cosas, debemos empezar a usarlas. Debemos empezar a perfeccionarnos en la gracia que nos fue dada, que es en Cristo Jesús. Amén. Te quiero animar a ponerte de pie, a orar. Vamos a cantar una última canción. Fue corto el mensaje, directo, claro. Tenía muchas cosas que me daban vuelta en la cabeza y muchos otros versículos para buscar, pero quise consistir en esto. Cuando Pedro estaba en la tormenta y ve a Jesús venir sobre las aguas, Pedro depositó la fe en el Maestro. ¿Sí? La fe estaba puesta en el Maestro. Estaban asustados, estaba la barca moviéndose, el agua entraba, el viento, el mar, de noche.
vamos a morir. Pero Pedro se animó, vio a Cristo, ¿eres tú, maestro? Sí, ven, ven. Dios nos llama a dar pasos de fe sobre las aguas. Muchas veces, hasta que no estamos seguros de algo, no lo hacemos. Somos así, necesitamos y queremos todas las garantías y las seguridades posibles para no hacer nada incorrecto. Pero prefiero fracasar con Cristo o en Cristo que fracasar solo en el mundo. Entonces le quiero creer a Dios. Quiero creerle a Cristo. Quiero empezar a caminar en las aguas. Y ojo, vamos a dudar. Pedro dudó. Estaba caminando, vio el viento, vio el mar. Dijo, no puede ser posible. Y se hundió. Pero que nuestra fe sea trabajada cada día para poder caminar en Él. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo vas a poner por obra? La fe actúa por la ley. ¿Sí? No necesitamos más fe. Necesitas ejercerla, necesitas ponerla en obra. Necesitamos empezar a caminar por fe. Amén, oramos. Padre del cielo, te queremos dar gracias por este día, por tu palabra, porque tú nos hablas siempre, Señor. Queremos ser sabios, queremos ser prudentes en lo que hacemos, en lo que hagamos, en lo que decidamos, pero también queremos ser hombres y mujeres que actúan, Señor, porque te creen. Señor, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo malo, Señor, la victoria ya está asegurada en ti, Señor, y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Tú eres nuestra guía, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo en la tribulación, nuestra roca firme, nuestros castillos, Señor, y en ti, y de ti queremos depender, Señor, y en ti queremos confiar, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, que nada nos detenga a concluir tu obra, Señor, tu causa, porque tenemos que seguir adelante, Señor. Tenemos que seguir ganando territorio, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir guerreando. Somos soldados del Rey. Somos soldados del Rey. No queremos estar desarmados o no queremos estar sentados viendo cómo otros pelean, sino estar firmes, firmes y constantes, creciendo en el camino del Señor siempre. Amén. Te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.